Se encuentra con nosotros Juan Carlos Falla, director del Instituto Meteorológico Nacional, y también tendremos por llamada a Floribet Vega del Opsicori. Muy buenos días, don Juan Carlos. Muy buenos días. Bueno, todo el tema que se ha generado, ¿verdad?, con la llegada de Otto directamente hacia nuestro país, ¿ustedes descartan o más bien no descartan que la llegada de otros eventos como este puedan darse en nuestro país? Sin embargo, esto no tiene que ver con lo que ocurre con respecto al cambio climático. Bueno, no, hay que aclarar, digamos, en ese sentido, que una condición como la de Otto se presentó básicamente porque las condiciones meteorológicas en la zona del Caribe eran las propicias. No podemos atribuirlo al cambio climático porque en realidad hemos tenido muchos ciclones tropicales muy cerca del territorio nacional y lo que ha sucedido es que tal vez no los hemos cuantificado desde la perspectiva de que han estado muy cerca, aun cuando sus efectos no han sido tan directos, pero sí hemos tenido efectos indirectos. Cabe resaltar, y como muy bien lo mencionaba su colega en la presentación, en 1969, en diciembre de 1969, el huracán Marta atravesó Panamá, fundamentalmente hacia la parte del limítrofe con Costa Rica. Y en aquel tiempo, en 69, nadie hablaba de cambio climático. Y el sistema estuvo más al sur que Otto. Entonces, en realidad, la situación que se vivió es una situación en la cual es probable que se da independientemente del cambio climático. Aquí el cambio climático lo que juega es un papel en cuanto a la intensidad del sistema y no así ni a la cantidad ni la trayectoria, como lo mencioné en el momento de la entrevista. Cuando usted habla de la intensidad del sistema, ¿se refiere al aumento en las precipitaciones y los vientos precisamente, que esos sí son influenciados por el cambio climático? Nos referimos fundamentalmente a la velocidad del viento, indudablemente, y a la cantidad de lluvia. O sea, en esa línea, o sea, que si tenemos en la temporada 1 o 2 categoría 5, en una temporada, por efecto del cambio climático, en lugar de 2 vamos a tener 3 o 4. A eso es lo que los científicos han analizado con respecto a los ciclones tropicales y el cambio climático. ¿Ya puede ir aumentando la cantidad? No. Hasta el momento nadie ha hablado de que, digamos, de las investigaciones, nadie ha indicado que haya un aumento en la cantidad. Más bien en la intensidad. Es en la intensidad del fenómeno. Y Costa Rica, bueno, a pesar de que no se descarta que puedan llegar más, han llegado pocos, por así decirlo, o hemos tenido pocos eventos tan cercanos. En realidad, si pensamos que como tormenta tropical nos afectó en diciembre de 1887 uno, en 1973 como una depresión tropical y ahora Otto como huracán, impactando directamente al país, pues sí, relativamente son pocos, pero hemos tenido incluso huracanes mucho más intensos, más cerca y generando más problemas en el país. Aquí da la sensación como que hay que darle importancia porque pegó en el país. No, en realidad cada temporada de huracanes hay que estar preparado para el efecto de un ciclón tropical cerca del país. Entonces, ese es digamos, lo importante. Esto es una muestra, y como mencionaba en la entrevista, es una muestra para comenzar a tener conciencia y dimensionar en realidad un fenómeno de esta naturaleza. No es posible, como sucedió en el caso de Joan, y creo que en este momento también se repitió, de que la gente nos preguntaba, ¿a dónde lo puedo ir a ver? O sea, estas cosas no se pueden ir a ver. O sea, esto no es un cometa, esto no es un eclipse. O sea, si las dimensiones de Otto en el momento de impactar la costa nicaragüense era un diámetro de 220 kilómetros. Es que se le da mucho énfasis al centro, o sea, y nosotros insistíamos, por favor, no nos fijemos en el centro. Al ojo, que llaman. No, sí, correcto, o sea, eso no es un elemento significativo para la población, es su entorno. Pero todo el mundo está, ¿dónde está el ojo? ¿Y por dónde pasa? No, en realidad la situación más crítica se vive en el entorno, en los alrededores del ojo. Vamos a darle también la palabra a doña Floribet Vega del Opsicori, que se encuentra con nosotros vía telefónica. Y muy buenos días, doña Floribet. Pues aquí en la mesa conversando un poco con don Juan Carlos Fallas sobre el tema de cómo puede el cambio climático
estar presente o también influir en lo que es el impacto que tengan los huracanes o las tormentas tropicales en nuestro país. Vamos a conversar con usted sobre el tema de sismicidad y lo que esto puede generar también en esta área. Gracias, buenos días y buenos días a Juan Carlos. Un saludo por el excelente trabajo realizado hace pocos días con, muchas gracias, con el huracán. En primer lugar, como cambio climático está un poco difícil hacer una relación, ¿verdad? Sí. Lo importante en este caso es, por ejemplo, en la zona específicamente de Upala, con la que se ha hablado últimamente, es una zona que ha presentado sismos de gran magnitud en los últimos años. Entonces, tendríamos que hacer la relación entonces con respecto a la cantidad de agua, por ejemplo, en este momento, la saturación de los suelos que se tiene en este momento todavía en la zona. Se genera un sismo como los que ha habido en el año 2002, que tuvo una magnitud de 5.4 grados, similar a la ocurrido hace poco aquí en Capellades. En el 2011 también hubo un sismo de 5.3 grados, y en este mismo año, en el año 2016, el 2 de julio, un sismo de 5.3 grados que han generado daños en infraestructura, ¿verdad?, en viviendas. Entonces, hacer una relación en este momento, digamos, de que ocurra un sismo fuerte como estos que han ocurrido, en el momento en que está saturado de agua el suelo, los daños pueden incrementarse. Justamente el caso que veíamos en Capellades, doña Floribet, es debido a la saturación del terreno y pues por eso se ha quedado también muchísima gente sin agua. ¿Qué podría esperarse, verdad? ¿Qué más prevén ustedes que un sismo, aunque sea de baja magnitud, si nos afectan pues estos sistemas, podemos tener daños mayores? Sí, por ejemplo, la zona además es una zona quebrada, ¿verdad? La zona aquí de donde ocurrió el epicentro de este sismo, en Capellades. Perdón, entonces, de eso también depende los deslizamientos que se hayan generado en la zona. Obviamente, si está cargado de agua, como está prácticamente que todo el país, entonces eso se hace más propenso a que haya este tipo de deslizamientos. Lo principal aquí yo creo que es tomar en cuenta que somos un país altamente sísmico, que mucha gente a veces, igual yo creo que ocurre con el Instituto Meteorológico, de que esperan el ojo del huracán o que esperaban algo mayor o este tipo de cosas. En realidad hemos tenido suerte, por decirlo de alguna manera, o también la gente se ha preparado. En el caso del área de sismología en el Opsicori, la gente se ha preparado. Por ejemplo, con el terremoto de Nicoya, la gente esperaba más daños. Gracias a Dios la gente tomó en cuenta la necesidad de Opsicori de insistir en la prevención, en que se construyan mejores viviendas, en que la gente esté preparada porque somos un país altamente sísmico. Entonces ya la gente habla de temas como réplicas, como premonitores, este tipo de cosas. Entonces se va haciendo como parte de la cultura general y eso es súper importante. Por otra parte, es necesario influir más en este tipo de cosas. Y el Valle Central, así como otras zonas del país, tienen potencial, las fallas en que se encuentran en estas zonas, de generar sismos de hasta 6 grados, que serían muy superficiales y que en zonas altamente pobladas, pues pueden ser bastante dañinos a las infraestructuras y a la misma población. Doña Entonces, sí es necesario insistir mucho en la prevención. Precisamente de eso le iba a hacer la consulta, en el tema de prevención. ¿Qué más podemos hacer nosotros? Porque todo el país es altamente sísmico, usted bien lo está mencionando. Los códigos sísmicos, me imagino que es obligatorio utilizarlos para dar permisos de construcción en todas las municipalidades, no sé, imagino, desconozco, y si hay algo más que los costarricenses deberíamos de tomar en cuenta a la hora de las construcciones para que no haya tanta vulnerabilidad de que las casas se vayan a agrietar y todo con sismos como estos. El código sísmico de construcción en nuestro país es excelente, es de los mejores en el mundo. Por eso es que las construcciones en este país, resisten esa cantidad de sismos. El agrietamiento en repellos o este tipo de cosas, eso es fácilmente arreglable. La idea es que no se caigan los edificios. Entonces, si la gente sigue el código de construcción,
van a ser altamente resistentes a las construcciones. Pero también el autocuido, no esperar. Nosotros somos muy insistentes y siempre decimos que es normal la sismicidad, y a veces la gente dice, pero se horroriza de la palabra, ¿verdad? Y yo la repito mucho y le pido disculpas a la gente cuando uno la repite tanto de que es normal la sismicidad, porque, o sea, se quedan así como asustados, ¿verdad? De por qué la normalidad, y lo vemos tan típico. Pero yo creo que es algo que la gente tiene que acostumbrarse a vivir con esto. El autocuido es no esperar a que me digan, evacúe un sitio, o qué hago, o que la comisión de emergencia me diga qué debo de hacer. Siempre hay que seguir las indicaciones y los consejos de los expertos, está bien, pero también autocuidarse. Un ejemplo muy claro en esto fue lo que ocurrió también en Upala, cuando la gente no salía de sus casas, o oí a gente que, por cierto, por medio de las noticias de Canal 13, donde una persona decía, es que no vinieron a decirnos. Sí oímos en las noticias, pero no vinieron a recogernos. O sea, ese tipo de cosas es algo con lo que se debe trabajar muy seriamente. Don Juan Carlos, bueno, justamente, ¿verdad? Como bien lo decía doña Floribet, el terreno tan saturado de agua hace que, pues obviamente, tengamos mayor riesgo, pero ella también habla de la prevención, tiene que ir de la mano con lo que ustedes, los expertos, nos dicen, ¿verdad? Porque de nada sirve que se anuncien, y de la mano con los medios de comunicación también, ¿verdad? Porque aunque nosotros informemos a la población, si ellos mismos no salen, no podemos prevenir todas estas tragedias. Don Juan Carlos, sí. vamos a pedirle solamente a doña Floribet, si aún está en línea, que se mantenga ahí, por favor, para futuras preguntas. Sí, aquí me quedo. Gracias. Adelante. Bueno, primero que todo, un cordial y afectuoso saludo a mi amiga Floribet. Un gusto de escucharla. Sí, indudablemente la saturación de suelos juega un papel determinante en este momento, porque la zona se vuelve más vulnerable. De ahí la preocupación precisamente de darle continuidad de parte del Instituto Meteorológico Nacional al Sistema Nacional de Riesgo en suministrar la información que se ha venido dando posterior al evento más significativo. Y si ustedes recordarán, estaba de por medio el empuje número 6, y que fue el que generó las lluvias, tanto aquí en el Valle Central como la continuidad de lluvias en la zona de desastre. Y de ahí la importancia, precisamente por la saturación y todo lo que se observó a través de los medios de comunicación, la situación que se vio, no solamente en Upala, sino que también en otros sectores donde el huracán generó sus efectos. Es indudable que la cultura de prevención es determinante en nuestro país. Yo lo he mencionado en varias oportunidades, el Ministerio de Educación Pública del año 1986 viene manejando los diferentes programas de prevención y les ha enseñado a los niños, a las niñas, a los adolescentes el concepto de la prevención, pero en realidad cuando el niño, la niña o el adolescente llega a su casa, lo estudia ¿para qué? No para su vida, sino para pasar un examen. O sea, los papás no asumen una posición en el cual es un instrumento de planificación para su propio beneficio. Lo ven como una materia más que hay que sacarla bien, porque si no, no pasa el niño o queda mal en cívica, o queda mal en estudios sociales o en ciencias. Entonces yo creo que esto es un llamado a atención, como mencionaba, es un antes y un después de Otto, porque realmente tenemos que tener conciencia de que, como muy bien lo decía Floribet, somos un país extremadamente vulnerable. O sea, deberíamos tener más bien un turismo de aventura sísmica, un turismo de aventura de deslizamientos, un turismo de aventura de inundaciones, porque nuestro país es así. O sea, no es. Yo una vez lo dije en una charla en la Cámara de Turismo, y no me volvieron a invitar a dar charlas, pero es que la realidad es algo que está latente en nuestro país. Entonces, indudablemente la prevención es la única alternativa. Necesitamos como un cambio de cultura, más bien, que es como lo más difícil. Sí, y sobre todo asumirla, porque hemos venido hablando de la cultura de la prevención desde hace 20 años, pero no pasa nada, porque la consideramos simplemente una materia en la escuela o en el colegio, y no lo asumimos como un asunto de la vida diaria. Precisamente, don Juan Carlos, leyendo aquí el informe de Cambio Climático 2014 sobre impactos, adaptación y vulnerabilidad,
menciona que sí es importante, y de ese tema de la cultura, que es lo que ustedes precisamente están conversando, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, que eso sí precisamente ya conocemos, que causa efectos en la atmósfera y que genera estas precipitaciones. Eso es parte de lo que nosotros sí podemos contribuir. Indudablemente lo que se ha discutido es sobre que la única forma de mitigar los efectos del cambio climático en función de la emisión de gases de efecto invernadero es disminuir esas emisiones. El país no tiene un porcentaje grandísimo como otros países en cuanto a las emisiones, pero sí nos corresponde hacer un poco más de conciencia de que indudablemente las emisiones juegan un papel determinante en el calentamiento global. Entonces, y el calentamiento global a su vez en el cambio climático. Y es importante que tengamos presencia de eso. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces nos volvemos demasiado consumistas y eso es lo que perjudica no solamente a Costa Rica, sino en general a la sociedad. Doña Floribet, quería salir de una duda. Con respecto, bueno, ya hablamos del riesgo que provoca la sismicidad debido a la saturación de suelos y demás. ¿Tiene algo que ver o podría relacionarse también tal vez el aumento de la intensidad o la cantidad de sismos debido a todo lo que tiene que ver con cambio climático, calentamiento global y demás? Por el momento que yo sepa no se han hecho estudios al respecto. Otra cosa, hay que tomar en cuenta que la tecnología ha avanzado mucho. La cantidad de estaciones en todos los países del mundo, estaciones sísmicas me refiero, se incrementa. La forma de comunicarse también se facilita y se incrementa. Entonces tal vez no es que haya incrementado, sino que ahora nos enteramos de que ocurren los sismos. Durante mucho tiempo ocurrieron sismos en todos los lugares del mundo y pues uno se daba cuenta de los más destructivos, no de los que ocurren en general, ¿verdad? En este momento usted puede entrar y cualquier persona por medio de su teléfono inteligente ingresar a las redes sísmicas mundiales del Servicio Geológico, de IRIS, de otro montón de redes mundiales, de las diferentes redes locales de cada país, ¿verdad? Y también ver la sismicidad que ocurre en estos países diariamente. Entonces yo siento que la gente a veces piensa que está temblando más, pero no, simple y sencillamente es que ahora sí podemos recibir esa información en nuestros teléfonos. Sí, claro. Adelante, Juan Carlos. Sí, gracias. No, para ampliar lo que comentaba Floribet, realmente es una cuestión de cultura también. La sociedad costarricense asume que cuando comienza a hacer mucho calor va a temblar. O sea, hay una asociación que no existe en realidad. Es una creencia. No se relaciona, porque entonces si fuera un efecto de temperatura, Alaska no tuviera sismos. O sea, entonces en realidad es una cosa muy clara, o sea, no es eso. Hasta este momento no hay ningún estudio científico a nivel mundial que relacione los cambios del tiempo con la sismicidad. Hay gente que dice, tembló y cambió el clima. No tiene nada que ver. Don Juan Carlos, la consulta sobre el fenómeno de la niña, que sería el que vendría a influir en el tiempo el año siguiente, ¿verdad? ¿Qué podemos esperar de eso? Porque la gente siempre dice el fenómeno de la niña es aguacero, y ya este año pues hemos tenido un año bastante lluvioso, y ¿qué podríamos esperar para el año siguiente? Bueno, hay que tener presente que estamos en el fenómeno de la niña, no es el año entrante. Ahí yo creo que tal vez... Pero vamos a ver, ¿hubo una transición entre el niño y la niña hace poco? No, estamos en la niña. En la niña, vamos a pasar al niño. No necesariamente. Okay. O sea, el comportamiento en este fenómeno no es como una receta cocina. Ok, tuvimos el niño, hubo un pequeño periodo de condición neutral y estamos en una niña. No es que el año entrante vamos a tener una niña, estamos en una niña. Y nosotros lo dijimos. Y eso puede cambiar entonces. Y nosotros lo dijimos el 23 de marzo de este año. Vamos para una niña, sin embargo la niña que se está dando es una niña débil. Entonces, eso más bien favoreció a que las condiciones lluviosas en el país en general no se alcanzaran. Si nosotros cerramos, por ejemplo, al cierre de octubre, todavía había déficit de lluvia en la mayor parte del territorio nacional, porque la niña llegó débil. Seguimos con la niña y eventualmente hasta marzo-abril del año entrante volvemos a un estado neutral. ¿Qué va a pasar de ahí en adelante? Todavía
o sea, las agencias internacionales científicas que le dan seguimiento al fenómeno de la niña, que son aproximadamente 30 a nivel mundial, o sea, todavía no hay seguridad de lo que va a pasar después de marzo. ¿Y qué es lo que es diferente de uno y otro fenómeno? Bueno, cuando hablamos en realidad cuando hablamos popularmente del niño, se entiende como el aumento de la temperatura oceánica del Pacífico tropical, o sea, más allá de lo que normalmente se presenta. En la niña se define como las temperaturas por debajo de lo normal en esa misma franja del mundo, del Pacífico ecuatorial. Entonces, las respuestas las respuestas ante el niño o la niña va a depender de los países, de las características topográficas, de las características climáticas de cada país, así responde. Por ejemplo, si en el caso de Costa Rica, bajo condiciones del fenómeno del niño, bueno, lo vivimos en el 2015, una sequía muy severa hacia el lado del Pacífico e inundaciones en el Caribe. Digamos, ese es, digamos, el modelo más típico. En el caso de la niña, es un aumento de las lluvias en las zonas donde tiene que llover durante la estación seca y una ligera disminución en aquellas zonas donde, por ejemplo, la zona del Caribe. Cuando es neutral, es cuando las condiciones lluviosas son normales. O sea, tenemos un octubre con temporales, un septiembre con lluvias, etc. Con la niña es lo que se da es un aumento de la intensidad y la cantidad de lluvias hacia el lado del Pacífico. Uno dice, bueno, en Perú, que está mucho más cerca, es la costa que está afectada más del fenómeno, de ambos fenómenos, ahí pasa una situación, ahí con el niño se inundan, con la niña no. Entonces, cada país tiene una respuesta diferente. Entonces, nosotros no podemos generalizar, digamos, las condiciones del tiempo en función del fenómeno como un todo, sino que cada país tiene su respuesta. Estamos en la transición, ya podríamos decir que estamos ya llegando a la temporada seca por algunos vientos alisios que hemos percibido el día de ayer y hoy, ¿o no? Sí, claro, ya estamos en transición, o sea, indudablemente, digamos que Otto lo que hizo fue detener el proceso normal de la transición, e incluso la presencia de la zona de convergencia intertropical, que es un elemento fundamental para la actividad lluviosa, es la que ha estado, digamos, ahí latente y manteniendo las lluvias en el Pacífico Central, que han sido muy, muy intensas en los últimos 2 días, al igual que en el Pacífico Sur. Indudablemente el cambio ya se está dando, estamos ya en la transición de la estación lluviosa hacia la estación seca y esperaríamos más bien que la próxima semana ya, digamos, ya con el aguinaldo en la bolsa, ¿verdad? A partir del día de hoy, ya sintamos realmente los famosos nortes, ¿verdad? Pero los nortes de verdad, no los nortes que nos generó Otto, porque esos eran nortes falsos. Y el empuje también. Sí, y venimos, o sea, ahora entramos en un proceso de empujes, ya llevamos 6, así es que de aquí a que se termine el invierno del hemisferio norte, donde nos ubicamos nosotros como país, seguiremos observando lluvias significativas en la parte de la vertiente del Caribe y la zona norte, por eso la recuperación tiene que ser muy, muy rápida en la región, por lo menos en las partes más significativas, para que no nos sorprenda un temporal por un empuje en la zona norte. ¿Hasta cuándo podremos esperar los empujes? ¿Hasta qué fecha más o menos? Marzo, abril. Marzo, abril. Estamos empezando apenas. Pero aquí lo que es el Pacífico Central, por lo menos podríamos decir que estaría un poco seco en diciembre. Indudablemente cuando se define estación seca, se define únicamente para el Pacífico Norte, Pacífico Central, el Pacífico Sur y el Valle Central. Sin embargo, en el Valle Central tenemos las influencias de las lluvias que vienen del Caribe. Y entonces es cuando amanece nublado, con lloviznas, y si nuestro folclore climático dice que si antes del 25 de diciembre son las lágrimas de María, después del 25 de diciembre son las lágrimas del niño, o sea, eso se vivía antes, ya eso se ha perdido, ese tipo de terminología, pero es lo normal en el clima del país. A partir de mayo, que inicia pues nuevamente la transición a lo que es la época lluviosa en el país, ya se tiene previsto por parte del Instituto Meteorológico qué podría afectarnos, qué podríamos tener de influencias. No, porque nosotros cuando hacemos la evaluación de las condiciones climáticas del año en particular, lo hacemos en función del comportamiento que se ha tenido en los últimos meses. Por eso es que siempre nosotros emitimos las perspectivas climáticas del año en marzo, porque precisamente tenemos que realizar todo un estudio de inicio de año
precisamente para conocer cuál es la perspectiva. Y el 23 de marzo lo hacemos porque es el Día Meteorológico Mundial. 23 de marzo. 23 de marzo. Perfecto, tenemos doña Floribet aún está con nosotros en línea. Ajá. Muchas gracias. Recapitulando pues un poco sobre el tema de la sismicidad, ¿qué podríamos decir? ¿Qué medidas se pueden aumentar? Insistiendo con este tema, porque hablábamos ahora que pasó lo del huracán Otto, que en países como Cuba, por ejemplo, no hubo ni una sola muerte tras el paso del huracán Matthew, que fue el más fuerte, porque ellos aplican estrictamente las medidas, la población es obediente a lo que les pidan las autoridades, y no sé qué otras cosas, otros ejemplos podríamos tomar de otros países para que no tengamos nuevamente que lamentar vidas en Costa Rica. Yo creo que hay que retomar lo que dice Juan Carlos. Es muy importante el antes de Otto y después de Otto. Yo creo que la gente siempre, yo recuerdo con el huracán Juana que todo el mundo lo esperaba, que aquello, y después nada pasó. Entonces, no sé, a veces lo agarramos con tipo chota, tipo vacilón y este tipo de cosas, y hasta que nos ocurre algo como lo que ocurrió con Otto, entonces yo creo que la gente entra a un nuevo nivel y el proceso educativo y el proceso de prevención aumenta. ¿Por qué? Porque entonces ya sufrieron, desgraciadamente, tragedia como la ocurrida, entonces por lo menos queda en su memoria, en su inconsciente, que puede suceder, que ya ocurrió y volverá a ocurrir. Yo creo que con la sismicidad, como se genera mayor cantidad de veces, mayor cantidad de sismos durante el año que pueden causar ciertos daños, o por lo menos que asustan a la gente, entonces como que esto se mantiene más activo en la memoria de la gente, y no se les olvida que esto nos puede ocurrir, y que ocurre diariamente, ¿verdad? Es muy importante esto y continuar e insistir en la prevención, no como exactamente esto que dice Juan Carlos, no como que tengo que pasar el examen y se me olvidó en la casa. Nosotros damos charlas a chicos aquí en el Opsicori, escolares, colegiales, universitarios, a todo el mundo, ¿verdad? Y nos hace mucha gracia cuando a veces los chicos son los que han estado más calmados en momentos de sismos cuando están en clases. Y una vez uno de los chicos, es más, puso en evidencia a la maestra, porque le dijo, ay no, la niña fue la que se puso a gritar, fue la que se puso a hacer loco, y nosotros todos tranquilos. Eso para nosotros quiere decir que el mensaje está llegando, que por lo que se ha insistido mucho, que el Ministerio de Educación retomó el trabajar con sismos, con terremotos, con inundaciones y con todo este tipo de cosas en sus planes educativos, fue por insistencia del Opsicori también. Entonces, el que los niños aprendan esto y lo pongan en proceso, en uso en su casa, para nosotros es un éxito, y para las maestras que se los enseñan debe ser súper exitoso también. Pero es cierto, se necesita que los padres de familia también sean parte de esto. Nosotros insistimos en que tienen que tener planes de emergencia, no solo en su casa, sino también en la calle, que sepan cómo actuar. Insisto, que no esperen a que les digan, pero es que ocurrió tal sismo, pero es que yo no estaba en mi casa, yo tengo el plan de emergencia en mi casa. No, uno tiene que estar preparado en este país en todo lado. Con respecto a los procesos climáticos, ya sabemos, y la gente yo creo que ya identifica en sus zonas de donde viven cuáles son sus zonas inundables. Entonces es mentira que puedan decir, es que no sabíamos que se iba a inundar, o se inundó y hubo pérdidas. Si todos los años es lo mismo. Igual, ya sabemos que hay lugares donde tiembla mucho, otros que no, que tiembla menos, pero que reciben otros procesos que pueden causarles daño. Entonces siempre hay que estar pendiente de esto y insistir mucho a la población en esto. No esperen a que les digan, reconozcan la vulnerabilidad que tienen alrededor de ustedes, y siempre procedan a ir a la Comisión Local de Emergencia, identifiquen quiénes son, pidan en sus municipalidades que haya una buena gestión del riesgo. Este tipo de cosas yo creo que la gente la desconoce, y también es muy importante hacérselas entender cómo funciona el Sistema Nacional de Riesgos. Nosotros como ente técnico damos las recomendaciones en el área sísmica y en el área volcánica, el Instituto Meteorológico Nacional en el área del clima, pero la gente también tiene que estar consciente de cuál es el proceso y a quién ellos deben de recurrir para que les facilite la gestión del riesgo en sus diferentes áreas, conocer a esas personas y insistir en sus municipalidades
en que estas cosas se cumplan. Bien, doña Floribet, usted mencionaba algo muy interesante y es sobre las charlas que les dan a los niños y jóvenes dentro del Opsicori. ¿Podrían ustedes tomar alguna medida distinta para inculcar pues alguna medida extra de protección, de prevención, luego, como ustedes los dos bien lo dicen, antes y después del huracán Otto? Sí, en realidad el Opsicori tiene un proyecto de educación para la prevención en riesgos naturales. El director de la institución, el licenciado Carlos Montero, es uno de los encargados del proyecto. Lo que se pretende es enseñar a los maestros en diferentes áreas del país a que enseñen a sus alumnos cómo percibir los riesgos a los que se enfrentan alrededor de sus hogares. Este es un proceso que se ha realizado durante muchos años y que ha sido bastante exitoso, en donde se les enseña a los maestros cómo enseñarles a sus alumnos a identificar la vulnerabilidad, esos riesgos a los que pueden estar sometidos. Y los chicos hacen mapas visuales de lo que ven a su alrededor, muy básicos según la edad que tengan, pero que nos ayuda a identificar, que les ayuda, a los chicos a identificar esto. Entonces se facilita el proceso educativo de prevención. También nosotros, por medio de redes sociales, que han sido bastante exitosos, las redes sociales del Opsicori, por medio de las redes sociales también lo que se pretendía cuando se crearon fue hacerlas de manera educativa y que la gente viera que detrás de lo que se ven en una página web había alguien que les iba a responder de manera coloquial, de manera tranquila y de manera educativa sobre los procesos sísmicos y volcánicos en nuestro país. Entonces ahí se contestan preguntas constantemente. Actualmente ya superamos los 420,000 usuarios en la red social de Facebook y casi 200,000 en Twitter. Por ahí respondemos preguntas, publicamos notas, un montón de información que generamos constantemente. Las preguntas más frecuentes las respondemos constantemente porque hay gente que no las leyó, que no se dio cuenta, este tipo de cosas no importa. Nosotros constantemente estamos respondiendo preguntas y educando a la población por ese medio. Entonces la idea es tratar de utilizar todos los medios posibles, ir a lugares donde el internet no es tan factible como hacen los compañeros de este proyecto y educar a la población ahí in situ, o también por medio de las redes sociales educar a los que tienen en su mano el internet y el teléfono inteligente, este tipo de cosas. Todos los medios posibles no bastan, siempre es necesario más. Y entonces esa es la manera que nosotros tenemos para tratar de educar a la población y tratar de sacarlos. Suena feo, pero a veces es como oscurantismo, porque siempre relacionan, como decía Juan Carlos, que si hace calor entonces va a temblar y si no hace calor también, todos los retumbos o truenos que ocurren en el Valle Central por tormentas eléctricas que no necesariamente están viendo la población. Todos estos sonidos se les echan de culpa al volcán, cuando en realidad lo tiene el meteorológico con la lluvia, este tipo de cosas. Entonces, se educa constantemente y ese es un proceso que es de nunca acabar, pero que va bien encaminado por parte de nosotros. Bien, muchísimas gracias a Floribet Vega del Opsicori, le agradecemos su participación. Nosotros vamos a pasar a leer algunos comentarios para ver si nuestros compañeros ya los tienen listos en pantalla, que se generan en las redes sociales. Héctor Rodríguez nos dice, eso significa sequía de nuevo, un niño muy leve. Y Mujeres Más de 40 nos dice, totalmente de acuerdo, ahora sabemos más, pero debemos tener educación preventiva. Don Juan Carlos, tal vez si usted se refiere a los comentarios. Sí, gracias. Sí, no, con respecto al primer comentario, en realidad lo que estamos es en una niña débil. Y esa niña débil lo que ha provocado son lluvias. No bajo los escenarios que usualmente se da cuando hay una niña fuerte moderada, pero no del todo una sequía. La sequía la tuvimos en realidad con el fenómeno del Niño, cuando, por ejemplo, la estación de Liberia, nuestra estación de Liberia, tuvo un déficit en el año de un 80%, eso sí es una condición bastante seca, pero en realidad lo que hemos tenido durante este año es una condición lluviosa muy débil,
pero no llegando al grado de sequía. Y lo de la señora, indudablemente, es la cultura de prevención. Tenemos que seguir adelante, como muy bien lo decía Floribet. O sea, es un proceso que se tiene que realizar. Nosotros, por nuestra parte, por el escaso personal que tenemos, lo que hacemos es más bien tratar de capacitar no a los niños, sino a los maestros y a los profesores, porque al fin y al cabo ellos son los que se quedan en la escuela y ellos son los que van a ser más multiplicadores. Entonces no tenemos el personal suficiente como para dar esa capacitación exactamente a niños. Entonces lo que procuramos es hacer grupos de profesores, maestros, de tal forma que darles a ellos la capacitación y que ellos sean realmente los que transmitan esa información a sus alumnos. Don Juan Carlos, ¿cómo podríamos nosotros ver un tema que también, continuando con lo que es la cultura yo me incluyo, porque uno como costarricense tiene todas esas creencias que usted mencionaba ahora, de las lágrimas de la Virgen y del niño, cuando hay una temporada seca, muy seca, hay faltante de agua, al menos, bueno, yo vivo en una zona rural, y aunque sea zona rural y la gente tiende a pensar que hay buena cantidad de agua para abastecerse, a veces en el verano o la temporada seca, que es en realidad, dicen que no hay agua, pero tal vez hubo una temporada lluviosa fuerte. ¿Por qué es que se da eso? Porque siguiendo con el estudio, ahora estaba leyendo que desde 1970 a la fecha, o sea, hace 46 años, el aumento en la temperatura pasó de 0,7 grados centígrados a 1 grado centígrado. ¿Cómo podemos nosotros esos dos fenómenos poderlos identificar y explicárnoslo tal vez? Bueno, cuando hablamos de calentamiento global y el calentamiento que genera el cambio climático, y hablamos de la mitigación, que es fundamentalmente la reducción del gas de efecto invernadero, está el otro componente, y es la adaptación. O sea, tenemos que adaptarnos. Es más, el ser humano se supone que debería de adaptar más rápido que los animales, y los animales lo hacen inmediatamente. Entonces, creo que la falla ahí es que somos inteligentes, los animales no. Pero en realidad es que ellos tienen una mejor adaptación. O sea, ellos se van adaptando a las condiciones. Sí. Ellos emigran a otras zonas. A otras zonas. En cambio, nosotros seguimos haciendo lo mismo, aunque nos esté lloviendo, aunque estemos secos. Entonces, una forma clara es comenzar a adaptarnos. O sea, si en un momento determinado sabemos que hay menos agua, bueno, tratar de consumir menos o gastar menos o desperdiciar, porque la verdad es que desperdiciamos en ese sentido. Entonces, es una cuestión de un cambio de actitud, ya es una adaptación, ya no es una prevención. O sea, tenemos que adaptarnos. Y usted acaba de mencionar algo interesante, la temperatura. Bueno, ¿y Costa Rica? O sea, ¿cuánto está estimando los escenarios a Costa Rica? Sí, esta habla de Centroamérica. Sí. Nosotros vamos hacia el año 2100, si no hacemos nada, a 2 grados de temperatura. ¿Y eso qué significa? Totalmente un cambio en el régimen lluvioso, en la forma de vestir, etcétera. O sea, imagínense lo que es, si son medio grado y ya es significativo. ¿Qué es lo que está pidiendo el mundo? No superar los 2 grados. Porque como vamos a llegar a los 2 grados. ¿Qué va a suceder con las lluvias en Guanacaste? Aún así, va a llegar a disminuir el 50% de las lluvias en Guanacaste a partir del 2030. Está a la vuelta de la esquina. Ya eso sí está. Está en los escenarios de cambio climático. Eso está presentado. Nosotros hacemos escenarios de cambio climático como parte de la presentación que tiene el país ante la Convención Marco. Y presentamos los escenarios que le corresponde al país. O sea, el instituto, como órgano oficial del Estado, es el que establece esos escenarios. Y si pensamos, bueno, ¿y qué se ha hecho? Cuando hicimos la primera comunicación nacional, que fue en el año 2000, y es una de las que más llama la atención, porque se dice, bueno, si no hay una actitud de cambio y sigue el océano elevándose, Punta Arenas desaparece. Gran parte. O sea, Barrio del Carmen, donde está el estadio, queda la mitad inundada y la otra para jugar. ¿Y qué se ha hecho? Ese es el escenario del 2030. Ese es el escenario al 2100, en el caso de Punta Arenas. Las proyecciones. Pero que alguien dice por ahí, no, es que cuando eso llegue a suceder ya yo estoy muerto. No, eso que no hay que pensar en eso, porque tenemos que adaptarnos, tenemos que buscar esas alternativas. Y eso fue hace 16 años. ¿Ha hecho algo? ¿Se ha hecho algo en Punta Arenas?
¿Se ha hecho algo a lo largo de la costa del Océano Pacífico? Porque Punta Arenas es un ejemplo. El resto de la costa va a suceder lo mismo. Entonces, es eso, o sea, son medidas de adaptación lo que tenemos que tomar en consideración ante el cambio climático como tal. Perfecto, muchísimas gracias, don Juan Carlos Fallas, director del Estamos para Instituto servirles. Meteorológico Nacional, quien nos ha acompañado durante la mañana de hoy, ampliándonos sobre este tema. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial, ya volvemos.